Bienvenidos a un lugar donde la realidad se distorsiona, donde lo desconocido respira en la oscuridad y donde cada historia puede ser la última que escuches antes de dormir. En este espacio, para quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente, para quienes sienten ese escalofrío recorrer la espalda cuando las luces se apagan y el silencio ya no se siente vacío. Apaga la luz, ponte cómodo o incómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no siempre tiene explicación. Esto es Historias que no tienen explicación. En este espacio hablaremos del origen, rasgos y anécdotas de brujas. En este espacio que es compartido con mis compañeras Esme, Azul, Joseph, Amanda y Marvel. Les contaremos las siguientes historias. Comenzamos con Jocelyn. Esta es la leyenda de las brujas. Cuenta la leyenda que criaturas extrañas, parecidas a bolas de fuego, se aparecían en la punta del Cerro Grande de San Juan Citlaltepec, en la laguna de Zupango, donde se creía hacían sus ritos. Si un buitre rondaba la casa en donde había un recién nacido, era de temerse que se trataba de una bruja. Hace muchos años, sucesos garrafales acontecieron el pueblo. Casos considerables de recién nacidos amanecían muertos y con moretones en sus cuerpos, hechos que demostraban la existencia de brujas. Las familias desde entonces se apresuraban a bautizar a sus hijos y con ello protegerlos de aquel destino. Desde entonces, el símbolo de las brujas ha adquirido relevancia para la localidad de San Juan Citlaltepec. Qué historia tan interesante, Jocelyn. Esme, ¿nos puedes compartir algunos rasgos de las brujas o tú qué has investigado? Bueno, pues principalmente la presentación de una bruja varía drásticamente, dependiendo a qué nos referimos, si a un folclore clásico o a historias de mujeres en las cuales se cuenta de tradición en tradición. La apariencia más común de una mujer a veces suele mostrarse como una bruja joven con piel lisa, pero en lo que oculta es de que no puede ver fijamente a la persona. Están otras presentaciones como de unas mujeres ancianas con muchas verrugas en la cara y arrugas, con una nariz aguileña, con verrugas y ojos rojizos. Muchos dicen que se saben disfrazar muy bien, hacerse pasar por personas comunes, cuando en realidad lo único que buscan es su objetivo. Como lo narra Joss, muchas veces lo que van buscando son cuerpos inocentes como bebés o niños para poder chuparles la sangre o hacerse dueñas de su alma. Muchas gracias, Esme. Sí, las brujas tienen características y de hecho a lo largo de los años se han idealizado. Pero bueno, ahora sigamos con las experiencias, aquellas donde te quedas perplejo con lo que oyes, que ni siquiera puedes distinguir si es real o no. Azul, ¿nos puedes contar una historia? Bueno, hoy voy a hablar sobre una experiencia de una persona anónima. Vivimos solas mi sobrina y yo en una casita humilde. Ella es como mi hija, porque su mamá ya hace 7 años que nos dejó. Dormimos juntas porque solo estamos nosotras y no tengo otro cuarto. Tenemos una semana que antes de irnos a dormir, por eso de las 11 de la noche, se siente mucho frío aquí en el cuarto. La niña se había estado despertando en la noche gritando por pesadillas. Se despertaba sudando frío y casi llorando. Me contaba que veía a una señora que le decía que era su mamá y que se la quería llevar. Pero me describía a una señora ya grande y la descripción no se parecía a mi hermana. Cuando yo la veía dormir, veía cómo se movía para un lado y para otro. Y hablaba cosas sin sentido. Ni ella ni yo podíamos descansar por las noches en toda la semana. En el día andábamos cansadas. Yo me voy a vender tamales, me voy toda cansada. Y con sueño, antier volvió a pasar lo de siempre, pero ya eso de las 5 de la mañana, la niña se despertó gritando y decía, me agarró mami, Estela me agarró, y se levantó de un salto. Yo bien asustada y cansada, le dije que estaba bien, que era otra pesadilla. Pero ella me decía, no mami, me agarró el pie la señora y me enseñó. La sorpresa que me llevé, que me salieron las lágrimas y me quedé rezando entre llantos. La niña tenía una mordida en el talón junto con unas marcas de moretones que ayer no tenía.
Ayer llevé a la iglesia a mi hija de aquí del pueblo, donde siempre hemos vivido. La sorpresa que me llevé fue que después de contarle al padre, fue a buscar el registro que ellos llevan y me dijo que la niña no la habían llevado a bautizar en su momento. La verdad no sé qué es eso que mordió a mi sobrina, pero ya estamos organizando el bautizo. Por una cosa o por otra, unos vecinos me han dicho que ponga unas tijeras debajo de la cama también, pero no sé qué más puedo hacer. Es verdad lo que dicen algunas personas. Cuando no se llevan a bautizar a los niños, se tienen que tomar medidas. Como colocar tijeras abiertas debajo de la almohada de un bebé, espejos, un vaso de agua bendita o incluso estar acompañándolos en la noche para que no les llegue a pasar nada, y en eso los bebés tienen que estar envueltos con cobijitas. También se les recomienda que no tiendan la ropa del bebé de noche porque las brujas huelen cuando hay un bebé y se acercan para literal cazar a su presa. Y este ejemplo se marca con la historia de Marve, algo que sucedió y ha transcedido durante años. Pues yo les voy a contar la historia que me pasó con mi hermana. Mi hermana no estaba bautizada y muchas veces se escuchaban ruidos en las ventanas. Se escuchaba como si alguien estuviera azotando o queriendo abrir las ventanas. Muchas veces encontramos a mi hermana tirada en la cama o al lado de la puerta. Siempre nos preguntábamos qué era lo que pasaba, también porque mi hermana amanecía con muchas marcas en las piernas, en los brazos y hasta en su cabecita. Siempre nos entró la curiosidad hasta que fuimos a investigar y ahí fue cuando nos dijeron que la bruja se la quería llevar. Después de cierto tiempo seguíamos notando eso y ya fue hasta que empezamos a planificar igual el bautizo, ya que teníamos miedo de que se llevaran a mi hermana, porque las cosas eran muy constantes. Hay que tener mucho cuidado con los bebés porque son la presa común de las brujas. Pero también se dice que pueden llegar a transformarse. Dicen que las brujas más temidas son las mexicanas porque se representan en formas de animales. Una muy específica es la forma de un guajolote. Muchos cuentan historias. Se dice que cuando se escuchan los sonidos de un guajolote es porque una bruja está cerca. Incluso para disimular se sientan en los árboles o se esconden para que no las puedan ver y no levantar sospechas. Esas historias las tenemos con Amanda, un caso paranormal. Esta es una experiencia que nos contó un familiar muy cercano. Él era taxista ya hace tiempo y dice que cuando venía de haber hecho un viaje de noche, ya era algo tarde, dice que en el camino vio un animal y ya cuando se venía acercando más, pues vio el guajolote. Dice que él lo agarró y lo metió a la cajuela y que le amarró las patitas. Y que cuando llegó a su casa, ya se sentía como su carro, ya se sentía como que algo se sentía mal. Y dice que cuando abrió la cajuela de su carro, dice que vio a una mujer. Pero dice que la vio, la vio ahora sí, sin nada, la vio totalmente desnuda. Y dice que se espantó y le habló a su esposa. Y dice que era un guajolote cuando él había agarrado al animal. Y dice que cuando vio ya era una mujer. Entonces, esa persona dice que entre sus vecinos, fueron a ver qué era, porque sí se le hizo muy rara la situación. Y un vecino le comentó que era una bruja, que podían tomar diferentes formas. Y pues, esa es la experiencia que yo pues les cuento. Respecto a esa experiencia que nos cuenta Amanda, es verdad. Si nos damos cuenta de muchos mitos, las brujas pueden tomar distintas formas. Y ahora yo les contaré una historia para finalizar. Mi papá me cuenta que cuando él era niño, él vivía en un lugar muy solitario. Literal, él me contaba que era como una barranca. Dice que él solo iba a la escuela, entonces tomaba el autobús subiendo una loma. Él iba caminando normal, con su mochila en mano. A él le daban mucho miedo los perros. Dice que iba caminando y al otro lado de la calle vio a un perro que se le iba acercando. Como él tenía mucho miedo, empezó a correr. Y corrió y corría porque el perro lo estaba correteando. Como el perro lo iba correteando, mi padre miraba para enfrente. Entonces volteó para ver si el perro ya se había ido y vio que se convirtió en un toro.
un toro de repente se le estaba acercando y mi papá por el miedo ya no pudo correr porque vio cómo se transformaba ese pequeño perro a un animal gigante. Él cae al piso llorando porque de verdad no podía creer lo que estaba viendo, cuando de repente se le acercan unas manos arrugadas. Mi papá voltea y ve a una señora con una nariz que dice que tenía muchas verrugas. La señora estaba toda arrugada en una túnica café y le decía: niño, ten cuidado. En ese momento mi papá quebró en llanto y hasta que los vecinos escucharon el ruido y fueron a buscar a mi abuelo. Mi abuelo fue a ver a su hijo muy espantado y cuando mi papá le contó lo que le sucedió, mi abuelo lo regañó. Le dijo que era una bruja y que tuviera mucho cuidado. Bueno, así como esta, hay muchas historias en el mundo de estos espectros donde no se sabe si es ficción o realidad. Así que hay que tener cuidado con estos espectros, sea o no real. Bueno, agradezco la participación de mis invitadas y los invito a ver otro capítulo de historias que no tienen explicación.